Amistad de Puebla presenta. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Gloria al Señor. Pues hoy tenemos una reunión antes de lo que es el Congreso. Y la plática de hoy, para que el título le ayude un poco a entender lo que vamos a platicar en este momento, se llama Un legado digno de la familia de Dios. ¿Cuántos le quieren dejar a sus hijos lo mejor de lo mejor? Y a sus nietos y a lo que venga, ¿verdad? Hay un dicho que ahorita pues lo traigo en la boca que dice: no me importa mucho saber quién fue mi abuelo, pero sí quién será mi nieto. Entonces, lo más importante es, queremos dejar que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean hombres y mujeres que lleven dignamente el legado que Dios nos ha dejado. Cuando nosotros pensamos en legado, pensamos por ejemplo en los reyes, en esos reyes que siempre estuvieron conscientes del registro de sus antepasados, de sus ancestros, y estudiaron a profundidad todas sus costumbres, porque entendían que tenían una gran responsabilidad de vivir de tal forma que honraran la historia de la familia. Y estaban entendidos de que hay un gran peligro, el peligro de fracasar al pasar esa historia y esa forma de vida a las próximas generaciones. Ellos estaban conscientes, por lo mismo, la cultura, la moral, los principios, y lo vemos con los reyes ahora de Inglaterra, cómo estuvieron pendientes de cada una, y a veces alguna de las nueras se portaba mal, y era todo un acontecimiento muy penoso, porque querían guardar los principios, la vida, la forma, la cultura de ese reinado. Y el pasarlo es una línea muy delgada. El pasar en nuestra cultura a las siguientes generaciones es una línea muy delgada, y que si no se realiza bien, tiene el potencial de perderse toda una tradición de muchas generaciones. O sea, hacerlo mal podría causar en un reinado que ese reinado sencillamente se perdiera. Nosotros ¿cuántos de aquí son reyes? En Cristo Jesús son reyes, ¿verdad? Dile, ¿cuántas mujeres viven con su marido? Dígale, reycito. Híjole, hasta el marido le vi que le cayó así como que, ay, ¿esta es mi mujer? Sí, fíjate. Aquí se cambian. Nosotros hemos recibido una adopción en la familia real de Dios. ¿Cuántos son de la familia real de Dios? Cuando Cristo nos compró a través del pago en sangre y nos llevó de muerte a vida, nuestra historia cambió. ¿Cuántos cambiaron su historia porque recibieron a Cristo? Totalmente distinta. Somos ahora de la familia de Dios y nos toca transmitir a nuestra siguiente generación no las tradiciones de la familia García Vidal, que es en el caso de Vero y yo, aunque es mejor el García que el Vidal, pero está bien, no hay problema, sino heredar a nuestros hijos los testimonios, las hazañas de nuestro gran Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que, más que transmitirle lo que es el García Vidal, como nosotros cada vez que nos juntamos los García, ¿verdad? Con mi hermano, mi papá, que próximamente va a cumplir 90 años, mi mamá tiene 85 años, gracias a Dios, y enteritos los dos. O sea, tenemos una buena cepa, ¿no? De dónde partimos. Más que cuando nos juntamos nosotros platicamos mucho de las historias que hemos vivido, la de la lancha, donde mi hermano de chico, Armando y Víctor, los tuvieron que poner en la popa del barco, en una lancha, porque nos tocó regresarnos muy tarde de pescar y había unas olas muy grandes y las olas se estaban llevando el barco pasaba la ola pero difícilmente volvía a caer, entonces en una de esas podíamos volar y quedarnos en alta mar y seguramente morir. Y mi papá puso a mi hermano Armando y a mi hermano Víctor, los puso de cada lado para hacer un contrapeso sin un salvavidas. O sea que yo estuve a punto de perder a mi hermanito. No habría Armandito. Ay, qué lindo, ¿verdad? Y mi mamá cuando supo eso puso a mi papá, vaya, como palo de gallina, lo regañó hasta que se cansó. Hay la anécdota del oso que nos atacó y tenemos muchas anécdotas
muy padres que cada vez que nos juntamos las volvemos a contar como si fuera la primera vez, porque son historias de la familia. Y nos reímos como si lo estuviéramos apenas escuchando y nos gozamos como si fuera la primera vez, porque todo eso nos fue formando. Las historias, los testimonios de las vidas que hemos tenido como familia nos marcan. ¿A poco no le marcan? ¿Cuántos de ustedes tienen historias bien padres que serían geniales escribirlas? Porque son historias que sabemos que la familia vivió. Ahora, como miembros de la familia real de Dios, ¿cuántos son miembros de la familia real de Dios? ¿No los veo muy contentos? Eso. Heredamos una historia familiar, la estamos formando con Dios, convirtiéndonos ahora en testigos. Diga conmigo, testigos. En Cristo ahora, como familia, contamos las historias que ahora ha hecho a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Un testimonio es un registro escrito oral de cualquier cosa que Dios haya hecho en la historia. Y un testigo es aquel que estuvo presente cuando sucedió y relata a las siguientes generaciones todo esto. Cuando se construyó esto, lo que es la hacienda, hay un montón de testimonios referente a eso, como las mujeres, bueno, vendríamos desde hermano Cerdán, cómo ha habido en cada una de las historias a la formación, han sido historias increíbles, que nuestro deber, y así se los dijo Dios en diferentes partes de la Biblia, desde Deuteronomio, Números, en Salmos, les dice, díganle a sus siguientes generaciones y platíquenles todos los testimonios de cómo ha sido eso para que no se olviden de su Dios. Y nuestro testimonio de la formación de esto fue tremendo, o sea, de cómo se formaron los ladrillos, de cómo se quitó esto en una porqueriza, usted sabe toda esa historia. Y ha crecido tan rápidamente y tan fuertemente la generación en la que nos tocó vivir. Pues gracias a Dios nos tocó un pastor, como les digo, arquitecto, y entonces hizo y por todos lados construyó. Que faltaba una escuela, puso una escuela. Que faltaba una librería, puso una librería. Que una cafetería, puso una cafetería. Que falta televisión, puso una televisión. No, todo lo hizo. Ya no te puedes imaginar. La siguiente generación tiene que decir, ¿qué falta? Y dice, ¿qué falta? Falta otro auditorio, pero bueno. Pero el pastor ya hizo todo. Porque este hombre es un hombre increíble. Vamos a darle las gracias al Señor. La siguiente generación le toca conservar esto y acrecentarlo. Es un trabajo a lo mejor tan difícil o más difícil que la formación. Cada vez que nosotros decimos que somos testigos de que Dios hizo, ahí hay una revelación de Dios. Aquí hay muchas revelaciones de Dios. El conocer a Dios sí es mucho a través de la palabra de Dios, pero también mucho a través de los testimonios de lo que hemos vivido durante la historia que tenemos con Dios. Los relatos que hacemos de Dios nos ayudan a entender la naturaleza de Dios. Voy a pedir que pongan una fotografía que dejé ahí. Y esos relatos nos hablan de alguna parte de la naturaleza de Dios y nos hacen conocer más a Dios. Fuimos a Dallas, Texas, apenas a la boda de mi hijo, y ahí en casa Amistad nos invitaron a predicar. Y esta señora, con sus dos hijitos, tanto la niña grande como el niño chiquito estaban sordos. Ahí mi esposa tiene en la mano sus audífonos para poder escuchar todos los sonidos, y son audífonos bien interesantes porque se prenden, tienen foquitos, se prenden cuando les habla, se prenden, para que los niños no se los pusieran porque nacieron sordos. Y cuando estuvimos ahí, su mamá y mi hijo me dijo, papá, con una palabra de ciencia, me dijo, siento que Dios va a sanar sordos. Y cuando llamamos a los sordos, la mamá comenzó a llamar a la tía, al pariente que no oían bien, y se olvidó que sus hijos estaban sordos. Y no los llamó. Pero mi hijo, que la vio y que vio los audífonos, fue con ella, y finalmente Vero también, y oraron por ellos, y los niños sanaron. Y ahí están totalmente sanos, sordos de nacimiento, ellos ya escuchan, gracias al Señor.
Son anécdotas que hay que contar, ¿sí o no? Son anécdotas de que la familia de Dios tiene que ver, ser testigo, y entonces al ser testigo puedes ir y puedes hablar a los demás de todo lo que Dios ha hecho. Cuando tú eres testigo y lo platicas lo que Dios hizo, revelas algo o parte de la naturaleza de Dios y cómo se desenvuelve Dios. Es ver la misericordia, como en este caso de Dios, que a pesar de que ella estaba más preocupada no por sus hijos, Dios sanó a sus hijos, aunque ella no estaba pensando en sus hijos. Y entonces puedes imitar, lo que hacía Jesús es ver al Padre, observar al Padre, entender lo que el Padre quería, y entonces el Hijo lo imitaba y hacía lo mismo que el Padre le decía que debía de ser. ¿Cuántos quieren imitar a su Padre que está en los cielos? Porque tú eres la herencia de Dios, tú eres lo que Dios quiere dejar en esta tierra. Un testimonio es el lenguaje del Espíritu para transmitir la esencia de Dios a otras generaciones. Tú y yo tenemos que estarles diciendo a las siguientes generaciones las maravillas que hemos visto. Tú y yo tenemos que decirle a estas generaciones cómo se construyó esto, porque si no, no entenderían el trabajo que se llevó a cabo y cómo Dios nos habló y cómo Dios nos dijo y cómo Dios nos proveyó en medio. Esto se construyó en medio de la peor inflación de México, en la peor economía que había en México. Esto se construyó porque tenemos un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios grande. ¿Lo crees? Por eso dijo el Señor Jesús, y dejó en Mateo y en los evangelios y dijo: me seréis testigos. Diga conmigo, testigos. Y cuando somos testigos no solamente es dar doctrina, esa es parte fundamental. Por eso Jesús mismo dijo: dos dan testimonio de mí, la palabra que ya habló de mí en el Antiguo Testamento, y mi Padre que está en los cielos, a través de los hechos y de los milagros que estoy realizando. Dos dan testimonio de mí, porque los judíos tenían que haber por lo menos dos testigos. Y Jesús apeló a la palabra y apeló a los hechos. Tú y yo tenemos que ser testigos de Dios, dando la palabra y dando los hechos. Debe de haber la combinación para que la siguiente generación ni sea totalmente doctrinal, que hay muchas doctrinas, muchas filosofías que te pueden desviar, sino al mismo tiempo con la palabra tienes que decir: soy testigo de que Dios sanó, de que Dios hizo, que Dios multiplicó, Dios hizo aquello, Dios construyó, Dios hizo todo en una manera increíble, porque tenemos un Dios inimaginable y grande y poderoso. Esa es la que tenemos que transmitir a la siguiente generación. Muchas veces lo que hace el enemigo es meternos el miedo. El miedo evita que la cultura que nosotros queremos transmitir a nuestra siguiente generación se arraigue. Y también el miedo nos limita a testificar. No es que va a pasar esto. Es que se van a sentir. Y el miedo evita o trata de evitar que sea transmitido el mensaje correctamente. El miedo nació en el pecado, ahí en el Edén, en el huerto. Cuando pecaron, lo primero que dijeron los dos es: tengo miedo. ¿Usted cree que salió el tengo miedo en una de las series en televisión? No, fue desde Adán y Eva. Cuando llegaron en el pecado, lo primero que le dijo a Adán fue: tengo miedo. Y Adán le dijo a Eva: yo también tengo miedo. Y ese miedo obviamente vino porque entraron en pecado. Y lo que hace el miedo es atarnos. Cuando Moisés iba a entrar a la tierra prometida, finalmente entró Josué. Y Dios le dijo que a Josué que tenía que ser muy valiente, porque tenía que transmitir toda la historia de Israel, toda la historia de los 40 años en el desierto con Moisés, a las generaciones que no lo vivieron. Ellos no, las generaciones que se iban a tomar la tierra prometida, no vieron los milagros de Dios. No vieron el maná, no vieron cuando salió agua de la roca, no vieron cuando llegaron codornices. Porque la generación que entró iba a morir, pero la siguiente generación tenía que saber el gran Dios que tenían, cómo habían sido sustentados, que sus ropas no se habían desgastado durante 40 años.
Tenían que entender la magnitud de Dios al que le iban a servir, que eran el pueblo escogido y que ese pueblo escogido iba a tomar la tierra. ¿Cuántos saben que usted es un ser escogido, un hombre y una mujer escogidos de Dios? Y tú tienes que entender el tamaño de Dios, pero el miedo te paraliza. Y quiero que pasen el primer video, el video que dice número 1. Este video nos enseña mucho lo que es el miedo. El miedo nos aterra, el miedo nos detiene a hacer muchísimas cosas, nos evita funcionar. Si lo tiene, póngalo inmediatamente, gracias. Entonces, este hombre es Jeremy Van Braun. Es el catcher, fue catcher de Atlantic, de los de Oakland. Y este Jeremy tenía una pesadilla. Y aquí viene lo que es realmente interesante, porque su pesadilla era no poder llegar a la segunda base. Así él nunca corría, aunque hubiese pegado un doblete o un triplete, siempre se quedaba en primera base. Pero ahí lo iba a intentar, pero se recordó de su miedo y se detuvo y regresó apenas a gatas porque pensaba que lo podían echar afuera. Ese era su miedo, el correr por su peso a segunda o a tercera base. Lo que él no entendió es que en ese momento él había metido un home run. Y cuando metió el home run, ahí le estaban diciendo: ¡córrele! Metiste el home run. Se para y termina su carrera. Y ganaron los Oakland en esa ocasión por ese home run. Tú y yo a veces estamos paralizados y no nos atrevemos a correr una segunda base. Si no le enseñamos bien a la siguiente generación de qué tamaño es nuestro Dios, se van a quedar en primera base y no van a continuar. Tienen que correr segunda, tercera y cuarta base, llegar y meter una carrera más. Pero si se da cuenta, el mundo está buscando, el ambiente en el mundo está buscando que a través de muchos miedos nosotros nos detengamos en nuestra vida. En nuestra vida desde pequeños se nos fue metiendo el miedo de tal manera que ahora que somos adultos, ese miedo adquirido, infiltrado en nuestro ser, en nuestros huesos, nos tienen paralizados, no nos atrevemos a correr a segunda base. El propósito del enemigo en estos tiempos que estamos viviendo, que parecen que no tienen sentido, tienen mucho sentido, van con una idea, y la idea es que todas estas malas noticias, inundaciones, terremotos, incendios, tsunamis, enfermedades virales antes no conocidas, asaltos, secuestros, desempleo, dólar subiendo, inflación creciendo, todos estos problemas tienen un objetivo: que tengamos y vivamos con mucho miedo, de tal manera que la herencia de Dios no nos alcance, porque el miedo lo impide, es una barrera y no nos atrevemos a hacer muchas cosas que Dios nos manda hacer porque estamos paralizados. No vayan a pensar esto, no vayan a decir esto, y la opinión de los demás nos aturde y no nos deja pensar y nos paraliza. ¿Cuántos se sienten paralizados con un sinnúmero de miedos? Muchos. La Escritura nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos hizo y nos puso en este mundo y nos crió y nos formó o nos educó, no para que tuviéramos miedo, sino para que camináramos en fe a pesar de todo lo que estemos viviendo, o en medio de todo este caos nosotros sigamos caminando en fe. Tú no fuiste creado como hijo y como hija de Dios, como una persona para vivir en miedo. Tú fuiste creado para vivir en fe. Y vamos a ver este segundo video, por favor. Veo.
Imahkok te kasho. Pasta wilatio. Ay natik. Sak. Tam. Kak saki. Le tiob saya tiob lelo. Tawila. Saki lo. Ampel ko anel. Lelela kuyo kutikusta. Lelela tsokan. Kaskuta. Uetal nakila gusta. Tene maten Jesus utian wilatsi sakri. Hosta poksika. Matase kitsikatalo. Sasta ke. Yak mutstale bat bob. Tukilit. Kashilak chibalob. Telo dona yan bishino. Utia ukton. ¿Qué le dijo este hombre en la película a su hijo? Yo no te crié. Y te lo estoy diciendo en el Espíritu. Para aquellos que ahora tienen miedos de diferentes tipos y no se atreven a hacer cosas porque están paralizados con el miedo. Yo no te crié para que estés viviendo con miedo. Yo te crié para que conquistes tu entorno, porque eres un hijo y una hija de Dios. Así es que vístete con mi espíritu. Ahorita vamos a hablar cómo se vence el miedo, cómo se vence las tentaciones. Dios te dice, no te hice para que vivieras con miedo. Es el peor de los virus, es el peor de las enfermedades, es el peor de los desastres. Cuando lo dejas ser, se mete tan profundamente en el alma que te destroza. Necesitas caminar hacia la fe y deshacernos del miedo de nuestras vidas. En 2 Timoteo 1:7 dice el Señor: no he puesto un espíritu de cobardía en ti, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Así que echa fuera el temor, sacúdetelo, como cuando te sacudes el polvo y estás tratando de salir adelante, sacúdetelo. El enemigo está buscando quitarte la alegría, está tratando de quitar tu gozo en la vida que Dios te ha dado. Cuando Lázaro muere y murieron con él muchos sueños, pero cuando resucitó después de 4 días, un testimonio y un testigo lo dijo, que fue Juan, resucitaron también con él muchos sueños que habían muerto. Yo te voy a pedir a aquellos que están paralizados que se pongan de pie, que están viviendo un momento difícil. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que quite la piedra como quitó a Lázaro la piedra y que resucites en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren hacer esa oración? Si tú quieres hacer esa oración, ponte en pie en ese momento y dile a tus miedos, dile a tus pensamientos negativos, di a tus afanes en esta hora se van en el nombre de Cristo Jesús. Y diga conmigo, en el nombre de Jesús: Señor, quita mi piedra. Ordena que quiten la piedra del miedo que me tiene muerto en una cueva en la oscuridad. Y en esta hora yo te pido que resucites mis sueños, aquellos sueños que me había quitado el enemigo con los miedos, con los temores. Ahora le digo a mis sueños: regresan conmigo y yo voy a hacer la obra de Dios en el nombre de Jesús y nada lo detendrá en el nombre de Cristo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor, dele gloria a Él, porque Él va a resucitar tus sueños. Ahora, el miedo no se va a ir por un mensaje motivacional. Ya lo hemos visto mucho. Al rato sale y usted sigue con el miedo. La herencia que Dios tiene para nosotros, que nos quiere dar, tampoco se va a quedar y lo vamos a tomar por un mensaje motivacional. Es a través de heredar un Pentecostés. Y aquí viene esta parte, la última, la tercera. ¿Cómo heredamos? Vamos a legar a nuestras siguientes generaciones un bonito edificio, una hacienda preciosa, un ministerio tremendo de redes, que ahora tenemos muchos misioneros en todo el mundo.
Está bien, pero lo más importante que tenemos que heredar a nuestros hijos y a la siguiente generación es nuestra comunión con Dios, que ellos hayan observado y hayan visto el Dios que está en nosotros, la presencia que Dios que siempre nos acompaña cuando estamos con Dios y cuando caminamos y cuando hacemos cosas. Hay una presencia de Dios, que cuando ven a nuestros pastores dicen, ahí va la presencia de Dios con ellos. Cuando ven a los líderes, ahí va la presencia de Dios, y ellos mismos también tienen que estarse impregnando de ese Pentecostés. Lo mejor que le podemos entregar a una siguiente generación, lo mejor que le pude entregar a mis hijos es heredarles un Pentecostés. Mi hijo con el don de ciencia y con otros dones que se está manejando, gracias a Dios están ahí, pero si no hay viento, los dones son como esas velas de un barco que se ponen, pero si no hay viento, el barco no avanza y las velas no sirven de nada. Si dejamos fluir el viento, como en esta mañana estamos viendo en Amistad de Puebla y en la red, va a venir un viento tan tremendo donde los dones se van a desplegar, las velas, y van a atrapar la unción, y el viento va a llevar a este barco a lugares jamás imaginados, porque el Señor va a hacer una obra magnífica, más allá de nuestros pensamientos y más allá de lo que podemos hacer y pensar. El Señor va a magnificar esta obra, pero va a ser a través del Espíritu de Dios y nada más a través de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Lo que se ha hecho es magnífico, pero los reyes lo único que pudieron heredar fueron principios, moral, formas de vida y terrenos y castillos. Nosotros tenemos mucho más que eso. Esos terrenos y esos castillos ya no existen, y si sí existen son museos. Nosotros tenemos que dejar algo mucho más que edificios. Tenemos que dejar que la unción del Espíritu Santo permanezca aquí y se acrecente aquí, para que entonces todo Puebla y todo México sepa quién es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que heredar. El Pentecostés fue algo tremendo, porque el Dios de ese mundo fue atado en ese momento. Él había matado a Jesús, lo había llevado a la cruz. Y la luz de Cristo penetró a través de la oscuridad espiritual que estaba en ese entonces, que estaba sobre Jerusalén, porque había unas tinieblas. Imagínense las tinieblas que estaban en la muerte de Jesús. Y seguía en la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés no eran 120, eran miles y miles que, como hasta la fecha, en las fiestas van a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Entonces eran miles y miles. Pero acababa de morir el Salvador. Y el Pentecostés fue una luz de Cristo que penetró en esa oscuridad que estaba en Jerusalén, donde había sido muerto semanas atrás Jesús. Y los mismos que habían gritado, crucifícale, crucifícale, ahora estaban hablando en lenguas y glorificando a Dios a través del Espíritu Santo. Porque había caído un Pentecostés, una transformación, una reforma instantánea, poderosa, que en semanas atrás tenía la oscuridad, pero el Pentecostés abrió y trajo la luz en medio de la oscuridad, de tal manera que le abrió los ojos aún a aquellos que habían crucificado a Jesús. Maestros de la ley estaban metidos en ese Pentecostés. Fue un rugido del cielo, un sonido fuerte que capturó el corazón de las personas que previamente habían celebrado la muerte de Jesús. Ahora estaban celebrando la llegada del Espíritu Santo. Y esto cambió abruptamente el ambiente espiritual que estaba en ese momento. Aún Pedro y los apóstoles, que estaban escondidos en lugares diferentes porque los estaban persiguiendo, a ellos a través del Pentecostés se les fue el miedo y regresó la plenitud de Dios en ellos. Ese derramamiento del Espíritu trajo consigo el reino de Dios y la herencia verdadera, una reforma que verdaderamente transformó y que sostuvo por muchos años, por generaciones hasta hoy,
el conocimiento de la gloria de Dios que cubrió toda la tierra, porque de ahí salieron los apóstoles, Pedro, Marco, Juan, todos salieron llenos, impetuosos del Espíritu Santo, totalmente transformados. El miedo ya se había ido, la vergüenza se había ido, y ahora estaban ellos caminando por medio de Jerusalén y le decían al ciego y le decían al cojo, sé sano, y levantaban al cojo, los tomaban presos, los llevaban a la cárcel, los azotaban, y en lugar de quejarse, ellos estaban gozosos y cantando, porque el Espíritu Santo los había llenado, y estaban ellos más allá de la humanidad, estaban ellos llenos, ya eran parte, ya habían tomado la herencia verdadera, ya se les había legado lo que era el poder caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren caminar en eso? Yo pude orar ahorita para quitar tu miedo, pero al rato lo vas a tener. La herencia que se te puede quedar, la herencia y el legado que Dios nos quiere dejar, es una llenura con el Espíritu Santo, constante y firme, de tal manera que podamos nosotros caminar en este mundo llenos de una confianza tremenda, hablando de los testimonios que Dios está haciendo en todo mundo. Yo fui con Leo hace muchos años a Toronto, me invitó, estuvimos con John Arnott en lo que fue el Cash the Fire de 1995-96, y luego al mismo tiempo estaba Benny Hinn en el estadio de Maple. Y ahí, cuando estábamos en el estadio de Maple, una jovencita ciega que nos habían dejado los edecanes que estaban sirviendo, su hija de 16 años se sanó. Y para mí fue impactante ver eso, fue un testimonio tan fuerte, y fui testigo porque estuve presente. Cuando salimos de ese lugar, esa niña que no tenía futuro, que estaba para ser una ciega de toda su vida, había recibido su vista. Estábamos felices. Y de tal manera que salimos en el coche de ellos, íbamos gritando por la calle, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¿Cuántos saben que Cristo vive? Que llegamos a una de esas de Coffee and Donuts, estaban unos motociclistas, todos así encadenados, pinks, peinados. Y cuando llegamos veníamos, Cristo vive, y ella fue sanada, era ciega, y ella fue sanada. Mugroso drogadicto, no. Y comenzamos a agitarnos tanto que los punks se fueron del lugar, asustados de nosotros. ¿Cuántos quieren ser de esos avivados, llenos del Espíritu Santo, que están, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive? No los veo muy alegres, muy contentos. No los veo. La pastora decía hace unos momentos, ve una nube increíble, yo la vi igual hace una semana atrás, y veo la nube y digo, ¿será este evento de este congreso de jóvenes donde vas a venir y vas a caer sobre los jóvenes? Les vas a enseñar a estos jóvenes lo que es la venida de tu Espíritu Santo. Va a haber un Pentecostés ahora. Va a haber, Señor, voy a ser testigo de un nuevo Pentecostés. Yo quiero ser testigo. Yo ya, obviamente, ya estoy apuntado. Si no, también me corren, pero yo quiero estar acá. Porque no es porque tenga, quiero ver la obra de Dios. Más allá de lo doctrinal, quiero ver la obra de Dios. Quiero observarla, quiero ver cómo explotan los jóvenes con la caída del Espíritu Santo. Quiero ver cómo los ciegos ven. Quiero ver cómo todo se multiplica, cómo los jóvenes se van con un hambre de la palabra tremenda, cómo dejan su droga, cómo dejan su alcohol, cómo dejan sus perversiones sexuales de repente, por una llegada de un Pentecostés que transforma y reforma todo en semanas y no en años y siglos y décadas y otros siglos y otras generaciones y otros siglos. Estoy cansado, Dios mío. Yo ya quiero ver
una obra magnífica de Dios. ¿Tú la quieres ver? ¿Y quieres que oremos en este momento? ¿Cuántos aún no se han apuntado al Congreso? Te invito a que te apuntes. Esto va a estar increíble. No importa que te cobren 10,000 pesos, lo va a valer. Yo quiero que los jóvenes se pongan en pie. Los jóvenes que están acá, se pongan en pie, todos los jóvenes. ¿Están listos para su Pentecostés, jóvenes? No los oigo, no los veo, no los siento. A ver, mire. Ese Pentecostés rompió con muchos miedos. Ese Pentecostés rompió con muchas falsas doctrinas, tendencias humanas, filosofías huecas que había en ese entonces, palabras. Fue tan magnífico que creyeron, estos son. ¿Cómo sabes que son? No estás viendo lo que están haciendo. Ellos son. Cuando Dios dejó el arca del testimonio y puso en el arca del testimonio el maná, las leyes y la vara de Aarón, si hoy la tuviéramos, muchos lugares dirían: mira, aquí te presento las 2 piedras que Dios escribió con su propio dedo, los 10 mandamientos. Aquí están, es una reliquia, venérala. Aquí está la vara de Aarón que abrió el mar rojo, venéralo. Y podemos quedarnos con el arca del testimonio como una reliquia. A mí no me interesan las reliquias. A mí me interesa que la vara de Aarón siga abriendo el mar rojo. A mí me interesa que los mandamientos sigan modificando nuestros principios y nuestra forma de ser. A mí me interesa que el maná, Dios me siga sustentando en forma milagrosa y prodigiosa. Eso es lo que me interesa del arca del testimonio, no las reliquias. Y yo quiero que oremos para que hoy, y usted que está cerca de un joven, le imponga las manos y que le diga: caiga en ti el Espíritu Santo. Ahora, si tú andas en pecado, no se las ponga, no le vas a pasar tu pecado, hermano. Pero si tú estás lleno del Espíritu, tú te sabes lleno del Espíritu, ve con un joven ahora y vamos a orar. Estos jóvenes esto tiene que estar calentado. ¿Sabe por qué jugó mal la selección? ¿Sabe por qué jugó mal la selección? Porque cuando salen fríos. Y de aquí que calentaron, pasaron los 90 minutos. Ustedes jóvenes, a ver, un grito de los jóvenes. Ya deben de estar calientitos antes de que lleguen los demás jóvenes. Tienen que estar calientitos, calientes ya. Calientes en el Espíritu, llenos del poder de Dios, para que entonces puedan ungir a los jóvenes que vienen con necesidad y puedan ser llenos del Espíritu Santo. Voy a pedir que me ayuden los músicos. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios. Sígale ahí, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven con estos jóvenes, ven, Espíritu de Dios. Señor, Espíritu de Dios, queremos un Pentecostés en este lugar. Queremos un Pentecostés, que sean llenos ahora, que sean llenos ahora, que sean llenos ahora, que sean llenos del poder de tu Espíritu en esta hora. El mejor de los legados, sean llenos, 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 llenos del poder de Dios. Señor, que tu Espíritu Santo los transforme. Ahí llénelos. Llénalos, Espíritu Santo, en su lugar, en el nombre de Jesús. Que no estén contemplando solamente, que no estén observando solamente. Queremos ver el poder de Dios en este congreso de jóvenes. Queremos ver cómo cae tu Espíritu y quita los miedos de los jóvenes, quita los abusos de los jóvenes, quita la droga de los jóvenes, quita el alcohol de los jóvenes. En esta hora te pedimos, Espíritu de Dios, que inicie el Pentecostés, que inicie el Pentecostés. Hoy es el día del Pentecostés. Llénanos, llénanos, llénanos con el poder de tu Espíritu de Dios. Llénanos,
llénanos, llénanos, más, dales más, 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 más de tu espíritu, queremos más, más, más de tu espíritu, Señor, llénanos más, más de tu espíritu. Oh Señor, que sea un Pentecostés esos tiempos. Espíritu de Dios, muévete en Amistad de Puebla, muévete en esta semana, haz una obra increíble, magnífica, tremenda, seductora, llena del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. Dile: ven, ven Espíritu de Dios, ven, ven, ven Espíritu Santo de Dios, ven. De tu lluvia, recibimos 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 de tu lluvia, Jóvenes, hoy es el tiempo. No pierdan su Pentecostés. Estén atentos con sus lámparas, llenas sus vasijas de aceite, porque viene un tiempo increíble en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos le dicen ven? ¿Cuántos le dicen ven? ¿Cuántos le dicen ven? ¿Cuántos le dicen ven? Ven, eres bienvenido, Espíritu de Dios. Ven, 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 ven. de tu lluvia, tú vienes, recibimos.
lluvia habló. Puedes levantar tus manos una vez más y decir amén a todo esto. Y Espíritu Santo, sí, recibimos. Te decimos, recibimos de tu lluvia, recibimos todo lo que tú tienes preparado, Señor. No queremos perdernos de nada, no queremos perdernos de nada. Ven y hazlo como quieras, ven y llueve como tú quieras en esta iglesia, en nuestras vidas. Pero hazlo, Jesús, hazlo por amor de ti mismo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.